Diputado Leonardo Bonilla. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Realmente no quería ser el primero en intervenir. Quería escuchar también cuáles eran los argumentos de los demás colegas sobre esta ley. Tal vez me motivaba a votar a favor. Tal vez yo pueda estar equivocado y quería conocerlo. Tampoco quise quedarme a pedir la reserva del uso de la palabra porque son 5 minutos y la idea es que todavía estamos a tiempo de no aprobar esta ley que a mi criterio particular no cumple con los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional ni los preceptos de justicia principalmente. No sé por dónde comenzar. Tenemos, y quiero poner un ejemplo. El presidente de la República irrumpió en este seno legislativo con las Fuerzas Armadas. Hubo una condena unánime de organizaciones de la sociedad civil, la misma Procuraduría General, la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma Sala de lo Constitucional, organizaciones internacionales. Fue una condena unánime. No parecería extraño que si hay una condena unánime, algo de razón tengan que tener estas mayorías. Cuando se presenta hace 2 días este proyecto de ley a la Comisión Política, fue la primera vez en la que yo tuve conocimiento del proyecto casi final. Se expresaron las organizaciones de defensa de derechos humanos, las organizaciones representantes de los derechos de las víctimas, la misma comunidad internacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, liderada por un titular que en su momento fue cuestionado por un reparto de cuotas, también ha desconocido de alguna manera el hecho de que esta ley pueda cumplir con los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha enviado sus propias valoraciones y casi todos coinciden, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no le llama a este pleno la atención que haya una unanimidad de la sociedad civil, organizaciones de víctimas, y no solo ellos, por si pudieran estar siendo manejados por algunos otros sectores, sino también la comunidad internacional, que no se muestran conformes con este proyecto. Se declaró inconstitucional la ley de amnistía precisamente porque habían delitos, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que no podían ser prescriptibles. Dice las recomendaciones que envió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe señalar, dice en parte del texto, que el protocolo 2, está hablando del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, que el protocolo 2 fue ratificado mediante decreto legislativo número 12 del 4 de julio del año 1978, publicado en el Diario Oficial número 158, tomo número 260 del 28 de agosto del 78, del año de 1978, por lo cual es ley de la República y estuvo vigente durante todo el conflicto armado. En este protocolo se contemplan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, la ley que se está aprobando en este momento hace referencia a que estos delitos serán juzgados conforme al Código Penal vigente al momento de la comisión de los hechos. Un código penal salvadoreño en la década de los 80 que no contemplaba este tipo de ilícitos. Por lo tanto, un victimario acusado de un crimen de lesa humanidad, entiéndase crimen de guerra o lesa humanidad, aquellos actos atroces, que no hablamos de un homicidio simple o un homicidio agravado, que no estaba contemplado en ese Código Penal. ¿Bajo qué figura sería juzgada una persona que cometió crímenes de guerra con base en el Código Penal vigente en los años 80? Conforme al homicidio agravado, ¿qué pena tenía el homicidio agravado en esa década? 30, 20 años. Además, esta ley dice que el juez, valorando la colaboración del victimario en el esclarecimiento del hecho, deberá bajar la pena a 1/4 parte. No dice que por la dosimetría podrá bajarla hasta en 1/4 parte, sino que deberá bajar la pena a 1/4 parte. ¿De qué pena? Del homicidio agravado contemplado en esa época, porque se va a aplicar el Código Penal vigente en el momento de la comisión de los hechos. ¿A cuánto quedaría esa pena?
5 o 10 años. Y después de ello, esta misma ley da la posibilidad de que esta pena, después de, por supuesto, que haya una condena y el victimario se ha encontrado culpable y sentenciado a una pena de 5 o 10 años, pero la misma ley da la facultad para que pueda buscarse la conmutación de la pena por razones de salud. Y no especifica casos concretos de salud, de enfermedades terminales o de enfermedades crónicas. Dice por razones de salud. Eso quiere decir que si un victimario padece de una gripe o simula una enfermedad, podría abstraerse del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Dice también por razones de edad. Pero si es que la guerra inició en los años 80 y si un victimario cometió un crimen de guerra en los años 80, perdón, no creo que haya tenido 6 años de edad. ¿Qué edad tendría un victimario a estas alturas? Y si en la ley se contempla que por razones de edad podría eximirse de una pena privativa de libertad, entonces casi la mayoría de victimarios de esa época podrán abstraerse de una pena privativa de libertad. ¿Y es esto justicia? Yo considero que no. Esas son algunas de las valoraciones que se deben de hacer para la aprobación o no de esta ley. Esta ley no es solo para las víctimas. Hay víctimas que ya no se pueden reparar. Hay víctimas mortales del conflicto armado a las que esta ley no les va a aplicar. Hay víctimas que son producto de aquellas familias que perdieron a familiares durante el conflicto armado o aquellas personas que fueron torturadas o violadas durante el conflicto armado. ¿Cuántas son? 10.000, 20.000, 30.000. Es cierto, no son mayoría respecto a los 6, 7 millones de salvadoreños que habemos en este país. Pero es que esta ley no solo es para las víctimas. Esta ley busca la reconciliación nacional a través de la aplicación de justicia para que se siente un precedente que a su vez dé una garantía de que esto no se va a repetir en el futuro. Y entonces todos los salvadoreños tengamos garantía de no repetición y la seguridad de que la paz será permanente. Si aprobamos una ley que lejos de buscar la justicia, busca que los victimarios se abstraigan de la justicia, lo que sentaremos es un precedente de impunidad y cuando aquí alguien diga volvamos a tomar las armas por una inconformidad, sepamos que no se van a pagar este tipo de errores. Esta ley no solo es para las víctimas directas o indirectas del conflicto armado, es para garantizar que en nuestro país no se vuelva a dar un conflicto armado y sentar un precedente de justicia. Dentro de los comentarios que manda también las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado, dice que el derecho aplicable en función del principio de legalidad no puede circunscribirse a la norma penal al momento de la comisión de los hechos. Eso quiere decir que si las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y las mismas víctimas y organizaciones de defensores de derechos de las víctimas estuvieron en disposición de colaborar y hasta proporcionar un proyecto de ley, pudo haberse discutido en conjunto con ellos incluso el articulado. Si bien es cierto, nosotros somos los legisladores, pudieron ellos dar sus aportes y en el momento poder redactar un cuerpo normativo. Pero no se está cumpliendo con lo establecido, no solo por la Sala de lo Constitucional, sino por las normas a nivel internacional relativas a los derechos humanos. Pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también manda una opinión. En ese mismo orden de ideas dice, las penas deben ser establecidas en proporción a la gravedad y a los efectos producidos. Acá en el artículo 3, creo, donde habla de las definiciones, se habla de 2 delitos concretos a judicializar, a juzgar. Crímenes de guerra y de lesa humanidad. No se están reviviendo los hechos del pasado. No se está trayendo nuevamente los hechos de la guerra o queriendo revivir una guerra. Hay crímenes que por la conmoción nacional, por el grave daño a las víctimas y a la sociedad en general, no pueden prescribir y mucho menos quedar impunes. Algunas de las víctimas manifestaron, por supuesto, que no estaban pidiendo cárcel, porque no es necesariamente el deseo de una o 2 víctimas en particular, pero el valor justicia
debe quedar debidamente establecido en esta ley. Yo entiendo y lamento al mismo tiempo que quienes principalmente tienen que aprobar esta ley son los actores de la guerra que todavía están representados en esta Asamblea Legislativa y que probablemente conozcan a más de una persona que podría verse afectado. Pero acá no estamos para garantizar los derechos de los victimarios, sino los derechos de las víctimas y la reparación de las mismas. Por lo tanto, creo que es importante que los diputados que en este momento estamos en disposición de emitir un voto, todavía estemos o tengamos la oportunidad de abstenernos. Tenemos hasta el 28 de este mes para poder emitir esa votación. Y si esta ley no cumple con estos parámetros, podemos proponer las reformas en este mismo pleno o podemos pedir que el dictamen regrese a la comisión y volver a valorarlo. Pero creo que sería burlarnos no solamente de las víctimas, sino de la posibilidad de que el pueblo salvadoreño no se vea vuelto en un conflicto armado nuevamente aprobando esta normativa. No se trata solo de cumplirle a las víctimas, y eso quiero recalcarlo. La reducción de una pena hasta una cuarta parte es una burla. Creo, colegas, que es importante que podamos tener conciencia de lo que en este momento podríamos estar aprobando. Si no cumplimos con el plazo establecido por la Sala de lo Constitucional, por supuesto que habrán repercusiones. Y si la Sala decide poner un obstáculo a la participación política de los que ahora conformamos esta Asamblea e inhabilitarnos de la participación como candidatos en el futuro, pues asumiré las consecuencias de esta decisión, pero no puedo avalar una ley que no cumple con los parámetros de justicia. Yo ahí me quedo, presidente, y pido que este pleno reconsidere esta decisión antes de someter la votación. Gracias. Tenemos en el uso de la palabra 2, 4, 5 diputados.